nuestro hermano Ernesto y acompañado en su piano, nuestro hermano Atilio y su guitarra. Comenzamos la programación del día de hoy. Gracias, Dios. Un día para el cristianismo muy importante, porque damos una mirada retrospectiva a ese evento trascendental que ocurriese hace más de 2000 años. Y en nuestros corazones está la gratitud y la apreciación por Dios habernos permitido, gracias, Dios, ser parte de la multitud que ha creído y que en este día recuerda, pero también disfruta de la experiencia de lo ocurrido en el Calvario. Saludamos a la audiencia donde en el presente miles de videntes y de personas que nos escuchan y nos ven están muy atentos y nos habían pedido que presentásemos la programación en el día de hoy y en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro escrito por Lucas, en el versículo 13 del capítulo 23 a continuación. Dice la palabra del Señor: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él.
Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, te damos gracias en esta tarde por ser parte de los redimidos que hemos apreciado, estimado y recibido el sacrificio, oh Dios, que en la cruz del Calvario fue realizado. En esta hora te presentamos lo que hemos de hacer. Solo, Señor, comparativamente a lo que hiciste y nos diste, es poco. Pero lo hacemos con un profundo agradecimiento. Lo hacemos, Señor, reconociendo lo inmenso de los beneficios que a través de tu crucifixión, de tu muerte, has dado a la humanidad. En esta hora, Señor, te presento a los hermanos que nos ayudan en la adoración. Sé que los ungirás y usarás y glorificarás a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, los que han llegado, los que se han esforzado y han dejado todas las demás cosas, te pido que les bendigas de una manera grande, poderosa, especial. Gracias, Jesús. Te presento, Señor, los que a través de los medios de comunicación nos están escuchando y observando. Muchos de ellos también se unen a nosotros para darte toda la gloria y toda la honra por los beneficios que recibimos a través, Señor, de tu sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tener a nuestros hermanos que han de adorar al Señor. Y nosotros juntos con ellos también. Aleluya. Le adoraremos. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa tarde del Señor. Amén, amén, amén. Han dicho amén. Así sea, somos bendecidos en que hemos podido llegar a la casa de Dios. Y un día como hoy, sabemos pues que se celebra Viernes Santo. Un día muy especial en la vida del cristiano, en el que podemos recordar
ese gran amor sacrificado por ti y por mí. El amor de Dios y el cumplimiento de su Hijo amado, obedeciendo a su Padre por amor a ti y por amor a mí. Cantamos: unos brazos humildes se abrieron. Es Viernes Santo, Good Friday le dicen en inglés. Pero ayer me hicieron la pregunta, ¿pero cómo es posible que le dicen Good Friday? What's so good about it? It's so sad. Bueno, fue triste el día que ocurrió. Pero desde ese día para acá, por eso es que le dicen Good Friday, porque salió algo maravilloso y bueno de ese gran día. Fue un día triste para aquellos que pudieron contemplar lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese sacrificio hoy lo valoramos, porque cada gota que fue derramada fue por amor a ti y fue por amor a mí. Y como cantábamos en ese coro, fue por amor a un mundo que desde allá para acá
todavía puede recordarse lo que ocurrió y lo que todavía hoy se manifiesta, porque todavía hay esperanza en aquellos que buscan de Jesús. Hoy leí algo muy interesante. Dice, es Semana Santa. It's Holy Week. It's Good Friday. Y lo voy a compartir y decir, porque aquí tenemos una cruz que nos recuerda, ¿verdad?, del sacrificio. Pero aquí tenemos la bandera que nos recuerda que Él es poderoso, que Él es el victorioso, que Él es el león de la tribu de Judá. Y en Él todavía hay poder. En esa sangre que fue derramada todavía hay poder. Y dice lo que escribió este pastor, el pastor Ariel Sanabria. Pedro estaba dormido. Judas lo traicionó. María estaba llorando. La esperanza estaba perdida. La muerte cree que ganó. Satanás está riendo. Los demonios celebran. Jesús lo van a meter en una tumba. El soldado lo ponen de guardia y aquella piedra cubre la tumba. El día y la noche está oscuro. Hay un silencio porque hay una desesperación y se cree que se ha perdido la esperanza. Pero te voy a decir un secreto y dile al que está a tu lado: viene el domingo. En medio de todo eso, viene el domingo. Sunday is coming. Sunday is coming. Todavía viene el domingo que me da la esperanza de lo que fue prometido se cumplió al tercer día. ¿Cuántos van a venir el domingo para gozarse? Pero en lo que llega el domingo, nosotros declaramos, cantamos, porque creemos que a través de esa sangre todavía hay poder. Poder,
derramada. Hay poder porque todavía vive Jesús. Hay poder porque la esperanza no ha terminado ni se quedó en la cruz. La esperanza sigue viva. La esperanza es eficaz en el alma y el corazón que reconoce, que pone su fe y su confianza en su Señor. Y si en este día tú necesitas un milagro, todavía hay poder. Todavía hay poder. Solo lo que resta es que tú pongas tu fe en acción. Y el poder de Dios se realizará de tal manera. Y qué mejor que un día como hoy, cuando recordamos su gran sacrificio. Si contemplas la película de la pasión de Cristo en estos días, muchos reflejan y dicen: ay, yo no puedo mirar eso. Yo no puedo mirarlo porque me da una cosa. Pero sin embargo, siguen pecando y no se acuerdan que cada pecado llevó su nombre en aquella cruz. Cada gota nos limpia de todo pecado si lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso queremos cantar esta alabanza. Yo sé que es una de las favoritas del pastor y de esta casa. En el monte Calvario se hallaba una cruz, pero hoy ese sacrificio en mi vida lo aprecio hoy más que nunca. ¿Cuántos pueden decir así? ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor? Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por la obediencia que tuviste, Jesús, por amor a mí. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de ofrenda y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas
gracias. Gracias, Señor. Gracias que un día estaremos contigo en gloria. En gloria, Señor. Siempre te veremos por una eternidad, dándote gloria y dándote honra por lo que tú has hecho por nosotros. Denle un aplauso fuerte a su Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y al darle gracias, cantamos el coro. Tu pueblo dice gracias por tu amor inagotable. Mientras nuestros hermanos mujeres pasan y colectamos la ofrenda que en este día le hemos de entregar al Señor. Agradecidos por lo bueno que Dios ha sido. Tu pueblo hoy dice gracias. Gracias, que Jesús. nos ha permitido tener Gracias, Jesús.
un grupo de hermanos Gracias, Dios. que aman al Señor Yes, Lord. We love you, Lord. y se disponen a ser los instrumentos o medios que Él use Gracias, Dios. para ayudarnos en la etnología, Gracias, Dios. en la adoración, Te adoramos, te adoramos. porque es necesario que tengamos en nuestros medios quienes aman el adorar al Dios. Señor Gracias, Dios. y le dedican tiempo, el talento, la habilidad de Gracias, ellos Dios. para que Dios sea glorificado. Sí, Señor. Saludamos a aquellos que nos están observando Gracias, Dios. en las distintas partes hasta donde llega nuestro sistema de comunicaciones y esperamos que ya Gracias. hayan comenzado a recibir y a sentir Aleluya. de parte de Dios una Aleluya. experiencia, una Gracias, sí, bendición, Señor. algo especial. Gracias, Dios. Vamos de inmediato a dar lectura a la palabra del Señor Blessed God. en 2 versículos, o diríamos en 3 versículos. Lucas 23, Gracias, Jesús. desde el versículo 32, versículo 33 y el versículo Gracias, Jesús. 34. Dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Gracias, Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Aleluya. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pueden sentarse los hermanos que tan amable y bondadosamente han mostrado reverencia a la palabra del Señor. De inmediato comenzamos a presentarles estas 7 expresiones, Gracias, Dios. estas 7 declaraciones. Yo les he observado y llamado 7 columnas, en las cuales Gracias. todo lo que implica el cristianismo está incluido en ellas. Pero para poder entender y apreciar, estimar lo que ocurrió y significan estas expresiones, Gracias, Jesús. es necesario tener una vista panorámica. Bien sea, no limitarnos única y exclusivamente al momento del evento. Tendríamos que ir al libro de Génesis. Y en el capítulo 3 y versículo 15 se nos relata el propósito por el cual sucedió la crucifixión
es la demostración entonces pública en ese momento, pero la crucifixión se planeó y determinó en la eternidad. Dios sabía que el hombre cometería el error de violar sus mandamientos, pero el amor de Dios trascendía, y allá en la eternidad Él se propuso redimir al ser humano. Y en el capítulo 3 y versículo 15 del libro de Génesis hay una declaración que revela lo que sucedería en el futuro. Dios declaró que la serpiente, que representaba al diablo en ese momento, trataría de herir. Y note usted en ese versículo hay algo muy particular. Y es que dijo a la simiente de la mujer. No dijo del hombre. Si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, comprenderíamos y entenderíamos que ahí estaba ya declarado el nacimiento virginal. Porque para redimir la humanidad se necesitaba a uno que fuese perfecto en todo el sentido y aspecto de la vida. Y el hombre transmitiría a la simiente la naturaleza pecaminosa. Por eso Dios le dice a la mujer: de tu simiente es que va a salir quien va a sufrir ser atacado, pero en el calcañar, en el talón. Pero la simiente heriría al diablo en la cabeza. Y hay una gran diferencia desde la cabeza hasta los pies, porque la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Y es donde se manifiestan las facultades para poderse valer el ser humano y relacionarse con Dios. Pero vamos de inmediato a observar que el herir en el calcañar, comparado a lo que se lograría comparativamente, el sufrimiento de Cristo fue grande, fue inmenso, es incomparable, pero cuando vemos lo que Él ha logrado, lo que Él nos ha provisto, y el que un día fue crucificado, un día, Él volverá. Amen.
ya no será la víctima, ya no será el reo, ya no será a quien golpeen y crucifiquen. Él vendrá. Y si se fijan en Apocalipsis, en el capítulo 19, encontramos que dice que Él ha de regresar, pero regresará vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, es que Él regresará. Y no importa cuántos se reúnan, se conglomeren, cuánto planeen y traten, Él regresará con poder. Aleluya. Y con gran gloria. Sí, Señor. Pero en este pasaje bíblico encontramos la primera declaración que Él dijese: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la primera expresión que nos indica el propósito por el cual Él vive. Cuando Él dice, Padre, perdónales, está ocupando el lugar sacerdotal. Bien sea, se convierte en lo que Él es, el sumo sacerdote. En esta ocasión, primero conforme al orden de Melquisedec y luego conforme al orden levítico. Pero hay algo más. En el orden levítico, el sumo sacerdote, ya luego le voy a dar una explicación más amplia, entraba al lugar santísimo llevando la sangre de un cordero que había sido sacrificado. Pero en esta ocasión, el sumo sacerdote es el cordero. Juan el Bautista, mientras predicaba y bautizaba, pudo contemplar a la persona de Jesucristo, del Señor, y el Espíritu le dio testimonio y le dijo: Juan, este no es un cualquiera, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él pudo orar y rogar y lograr el perdón para aquellos que le acusaron y le condenaron. ¿Para quiénes pidió el perdón? Bueno, para todos los que estaban allí presentes. Incluyó a los soldados y líderes romanos, incluyó a los judíos y líderes de su tiempo, pero también incluyó a todos los que desde antes de Él haber muerto, estaban incluidos. Porque todos los que en el Antiguo Testamento
con una mirada telescópica, una mirada hacia el futuro, sabiendo que la sangre derramada por aquellos machos cabríos era simplemente para apaciguar la ira de Dios en aquel momento, hasta que la sangre del Cordero Inmaculado fuese derramada. Así es que aún los del Antiguo Testamento que murieron pensando y creyendo que alguien un día pagaría el precio y ellos podrían ser totalmente perdonados. Pero también, como les dije, es para todo aquel que en el día de hoy acepta ese perdón provisto por la persona del Señor Jesucristo. Gracias, Dios. La segunda expresión que está en Lucas capítulo 23 y versículo 43 fue un momento que cuando lo analizamos encontramos lo que muchas veces sucede en personas que al oír, que al escuchar, que al estar delante del redargüimiento, del toque del Espíritu Santo, reconocen su condición. En esta ocasión, habían 3 personas que habían sido sentenciadas. La primera de ellas había sido sentenciado por hurto, por robo, por ladrón, y posiblemente hasta había cometido homicidio. La segunda persona, de igual manera, había sido sentenciado a morir, porque se habían en los dos encontrado causa probable para morir crucificados. Pero ahora veamos el tercero. Pilato, en el proceso judicial, había declarado abierta, públicamente, que Jesús era inocente. El mismo Pilato dijo: en él no he hallado ninguna culpa digna de morir. Pero posiblemente ni aun Pilato sabía qué era lo que estaba pasando. Fíjese usted que en ese momento de Pilato declarar a Jesús inocente, el pueblo pide su muerte. Y en medio de esa situación, Pilato, buscando una alternativa, buscando una forma de cómo evitar, porque alguien le había mandado una nota. ¿Recuerdan ustedes quién le mandó una nota a él? La esposa. La esposa le dijo: tú no tengas nada que ver con él, porque él es justo. Y Pilato, presionado por esa declaración de parte de su esposa, determina: ¿cómo podré librarlo de que él no sea condenado? Se acordó
de que todos los años, el día que se celebraba la Pascua, uno de los que estaba encarcelado se le perdonaba y se dejaba ir. Y él se acordó que había en la cárcel uno llamado Barrabás. Y cuando lo mandaron a buscar, yo pienso, ¿qué impresión tendría Barrabás cuando le dijeron, Pilato está interesado en que tú hagas acto de presencia y hemos venido a buscarte? Él tiene que haber dicho, voy a ser uno de los crucificados también. Pero qué tremendo es esto. Porque en ese momento, como les dije, Jesús está siendo sumo sacerdote y al mismo tiempo está siendo el cordero del sacrificio. Entonces, en el día de la redención, el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de uno de los machos cabríos, se soltaba uno de los machos cabríos. El sacerdote le ponía la mano encima, hacía la confesión por todo el pueblo y lo llevaban lo más lejos que fuese posible, que no regresase otra vez al campo de los israelitas, de los judíos. ¿Notas tú este cuadro? ¿Cómo entonces Pilato declara, presentándoles a Barrabás, y ellos piden que Barrabás sea suelto y que entonces sea crucificado el Señor Jesucristo? ¿Quién es o a quién representa Barrabás? Barrabás nos representa a nosotros. Merecíamos ser condenados, merecíamos ser castigados, pero Él quiso ocupar tu lugar, mi lugar, y nosotros hoy podemos decir, soy libre. Gracias, Dios. Él pagó el precio. Gracias, Dios. Yo he sido redimido. Pero nota que Él entonces muere como el segundo macho cabrío, que el sacerdote también ponía las manos, pero era entonces martirizado, se mataba. El sumo sacerdote cogía la sangre y entonces entraba al lugar santísimo. En este cuadro, el Señor Jesucristo recoge su propia sangre para entrar en el lugar santísimo. Gracias. Y por eso, cuando uno de los malhechores tiene un vislumbre, tiene una iluminación, en ese momento el Espíritu de Dios tiene que haberle ayudado a entender
Y él pudo ver y decirle al malhechor que se burlaba, que se reía, que se mofaba, que era egocéntrico, rebelde. Él le dice: un momento, tú y yo somos culpables. Hemos cometido el error, la violación. Merecemos el castigo. Tal parece que en alguna ocasión él había estado entre la multitud y había oído y había visto, o alguien le había contado: hay uno llamado Jesús que está predicando y enseñando y haciendo milagros, y Dios es con él. Y ahora, mientras está en la crucifixión, se acordó y le dice al otro penitente: te quiero decir algo, tú y yo merecemos el castigo, pero él no se merece lo que le está pasando o sucediendo, o que muera. Entonces dijo algo que da una indicación de que él tenía una iluminación de quién era Jesús, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconocía que aquel que iba a morir, aquel se iba a levantar. Él reconocía que el que estaba muriendo junto con ellos, un día se presentaría y se proclamaría el Rey de Reyes y el Señor de señores. Gracias, Señor. Pero qué tremendo. En esta declaración encontramos lo inmediato de la salvación. Jesús le dijo: hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor. Eso es tremendo. Gracias. Mira con quién va a entrar Jesús al paraíso. Con uno que en la tierra había sido sentenciado a muerte por ser un ladrón, posiblemente un homicida. Y es aquí en Jesús, el primero que recibe los beneficios del sacrificio, de la muerte. Hoy mismo. Ahora yo me puedo imaginar cuando muere, Jesús murió primero. Y hay un proceso, pero déjenme adelantarlo, porque quiero de inmediato. Fíjese usted, Jesús llega al paraíso donde Abraham y todos los de la antigüedad lo estaban esperando. Alguien tiene que venir a sacarnos a nosotros de aquí. Alguien tiene que... Nosotros hicimos sacrificio y se nos ha dado una garantía de que alguien pagaría y nos levantaría para llevarnos al paraíso celestial. Y cuando llega Jesús, y le hace saber quién es. Pero mientras Jesús está
haciéndoles saber a ellos que Él es, aparece el ladrón. Yo estoy seguro, porque déjenme ilustrar, pero entiéndanme, en un lado estaba el paraíso y en el otro lado estaba el lugar de tormento. El primer ladrón, vamos a ponerle así, le mutilaron las piernas para crearle una hemorragia porque no se moría. También el segundo, le mutilaron las piernas porque tampoco se moría. Ahora, llega el que había sido arrogante, el que le había dicho a Jesús: si dicen que tú eres, ¿por qué no desciendes de la cruz y nos salvas a nosotros? Allá está en el lugar de tormento. Pero qué sorpresa cuando él levanta la cabeza y ve que en el lado de los que esperaban la promesa entra el ladrón. Y él tiene que haber dicho: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que si era compañero mío, posiblemente, si hemos cometido tantos delitos, y mira, porque dijo que lo esperaba, mira dónde está? Oh, porque así es el momento de la salvación. Una vez se confiesa, una vez se cree, una vez se acepta, la salvación es inmediata. Todo ser humano que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, lo que hay es que hacerlo antes de morir. No esperes morirte para que nadie te saque de ningún lugar, porque nadie te va a sacar. Eres tú quien determinas, como dijo acuérdate de mí, yo no te voy a exigir, yo no te voy a demandar, yo me voy a exponer a tu misericordia. La misericordia tuya, que me encuentre en ese lugar donde yo voy a ir, pero ten misericordia, evita que yo vaya a ese lugar de tormento. Bueno, es muy rico ese contenido, porque fíjate por qué Cristo tuvo que morir entre esos dos individuos. Vamos, si deseas, si quieres, Isaías, capítulo 53. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Ahora, ¿qué otra manifestación ocurre cuando Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Hay algo importante en eso, porque eso es lo que nos indica a qué vino Jesús al mundo. Porque Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y este individuo estaba perdido, pero Jesús lo encontró. Y él encontró a Jesús. La tercera expresión es conmovedora, porque es una expresión donde
en medio de una crisis, de una situación tan grave, tan aguda, Jesús está pendiente a su familia. Está pendiente aún a María. Hay algo importante, que en medio de eso, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, dice: vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, escuche esta expresión: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Juan, que es el narrador de la historia, utiliza el vocablo que Jesús vio a su madre, pero Jesús no le llama madre. Jesús le llama mujer. Hay tres cosas que yo observo. La primera es, si él la hubiese identificado como su mamá, es posible que los soldados, que los verdugos, que los que estaban allí en la crucifixión la hubiesen maltratado, la hubiesen también golpeado o herida. Pero hay otra cosa, y es que ella era el instrumento usado por Dios. Y cuando él le dice mujer, le está diciendo: has llegado al cumplimiento por el cual fuiste escogida. Pero ahí termina ya tu función de haber sido la escogida, la preferida, la seleccionada. De aquí en adelante eres parte del cuerpo, eres parte del grupo, eres parte de los redimidos, pero como todos los demás, tú también necesitas que mi sangre te limpie y te cubra de todo pecado. Tercero, vemos en el acto la preocupación de Jesús. ¿Por qué Jesús se le encomienda a Juan? Hay varias razones. Primero, Juan era familia de Jesús. Juan era hijo de una hermana de Jesús. Juan era primo hermano por parte de madre de Jesús. Y Juan fue era bien ambicioso, ¿sabe? Juan cambió después que Cristo resucitó. Pero Juan, que tenía la idea de que Jesús iba a establecer su reino, le dijo a Jocabet, que era su mamá, le dijo: oye, este va a establecer un reino, pero vamos a hacer un arreglo y vamos a decirle a él que cuando él establezca su reino, me ponga a mí a la mano derecha de él y ponga a Jacobo, mi hermano, a la mano izquierda. Que seamos los que gobernemos con él. Jesús le dijo que eso no era
responsabilidad de él. Eso era el Padre quien determinaba quiénes van a estar en el reino cuando Él lo establezca en la tierra. Pero hay algo más. La razón es, los hermanos de Jesús, escuche bien, los hermanos de madre y padre también, a través de José, ¿sabe qué? No habían aceptado al Señor Jesús como Hijo de Dios. Ellos no lo creían. Y en muchas ocasiones le dijeron a él, mira, vete de aquí, porque nos estás comprometiendo. Te pones a hablar y a decir que si tú eres y tú puedes y tú haces, entonces nos estás comprometiendo. Así es que vete. Y en algunas ocasiones ellos lo que hicieron fue, mira, vamos a sacarlo de aquí y a llevárnoslo porque le van a golpear a él y nos van a perseguir a nosotros. Entonces, Juan, que había visto en Jesús algo mucho más que simplemente un ser humano. Juan es el que escribe y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan es el que tiene esa visión trascendental que lo lleva a la eternidad y a encontrar a la persona de Jesús a la diestra del Padre Celestial. Jesús le encomienda y Juan le recibe. No sabemos si Juan era casado, no lo dice. Es posible, porque dice que se la llevó para la casa de él, de Juan. Pensamos entonces que José posiblemente había muerto, que María en el tiempo de la crucifixión ya era viuda. José había muerto porque si José hubiese estado, Jesús no se le encomienda a Juan. Pero siendo que José parece que había muerto, entonces él se le encomienda a Juan. La cuarta expresión es muy profunda. Es muy, diríamos, delicada aún para expresarla. Martín Lutero, yo se lo he dicho en una ocasión, mientras preparaba el sermón de las 7 palabras, y llegó a esta cuarta expresión, donde dice Elí, Elí, lama sabachthani. Es una expresión que es en arameo, no en latín, es en arameo. Jesús en varias ocasiones utilizó el arameo. ¿Por qué? Porque él se crió en un área donde el lenguaje predominante era el arameo, la parte norte de la Palestina. Entonces, cuando Jesús quería decirle algo a los apóstoles que también se habían criado en esa área, él de vez en cuando les hablaba en arameo. En esta ocasión, el vocablo más significativo
el vocablo que más se apropiaba a la condición en la cual él se sentía es en arameo. Y por eso es que él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, vuelvo ligeramente a explicarle el proceso del sumo sacerdote. El día de la expiación, el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío que había sido desde su nacimiento criado con ese propósito. 2 de ellos nacían y los separaban. Estos van a ser usados para el día de la expiación. Note usted qué importante es este pasaje del Antiguo Testamento. Uno iba a ser echado al desierto, pero el otro iba a ser martirizado, sacrificado, y su sangre, el sumo sacerdote, la iba a llevar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo, él lleva en él la confesión de todos los pecados de la nación de Israel. Él lleva un éfod, él lleva delante de él un delantal, pero en ese delantal había 12 piedras. Cada piedra representaba cada tribu, pero él lleva la sangre. Cuando llega al lugar santísimo y derrama la sangre, él tiene que esperar. Y mientras espera, él le da la vuelta. Tenía unas campanas para indicar que mientras él estuviera vivo, las campanas sonaban. Dice la tradición que le habían amarrado una de las piernas, porque nadie podía entrar a ese lugar. Entonces, mientras él da la vuelta, habiendo derramado la sangre, entonces él está declarando las confesiones que recibió de cada líder de las tribus. Entonces, cuando él entra y presenta, él no podía continuar a la próxima tribu si no se encendía la piedra que representaba a la tribu que él había mencionado. Él tenía que hacerlo con las 12 piedras. Cuando todas las 12 piedras se encendiesen, sucedía algo. Y es que entonces descendía fuego. Y el fuego quemaba la sangre. Y cuando esa sangre era consumida, era que entonces el sumo sacerdote podía salir. Y cuando él salía, el pueblo estaba en una expectación extraordinaria. Si el sumo sacerdote sale con vida, indica entonces que Dios nos ha perdonado. Cuando Cristo está en el Calvario y él clama, es porque entra a recibir toda la culpabilidad de
toda la humanidad es sobre él. Y él entra al lugar santísimo celestial para llevar la sangre que tenía derramada por él mismo en la cruz del Calvario. Esa sangre él se la lleva al Padre y ahí está aguantando, ahí está soportando, ahí está la ira de Dios. Isaías 53, y la ira de Dios cae sobre él. Pero ¿qué dice otra porción bíblica de los Salmos? Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Esa misericordia y esa verdad que se encontraron es la misericordia de Dios cuando él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en este momento, como entraba el sumo sacerdote, un momento bien delicado, un momento donde el sumo sacerdote podía morir físicamente, y si moría físicamente, moría espiritualmente, porque indicaba que Dios lo había rechazado. Pero cuando el sumo sacerdote veía que la sangre era consumida por el fuego y que se había todo terminado, y él sabía, usted no se imagina el gozo, la alegría del pueblo. ¡Oh, Dios nos ha perdonado! Así sucedió. Cuando él dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue ese momento cuando en el propiciatorio se había derramado la sangre. El juicio de Dios era quien iba a determinar. Cae el fuego y el fuego consume la sangre. En el Calvario, la justicia de Dios descendió sobre de él, pero la verdad, que es él, prevaleció. Y por eso nosotros hoy podemos darle gloria y honra, porque nos ha salvado. Una vez se pasa esa experiencia, déjenme decirle, durante ese lapso de tiempo hubieron 3 horas. ¿De qué? De tinieblas. 3 horas de una oscuridad penetrante. Posiblemente están buscando la porción 27 y 46. 27 de Mateo y versículo 46. 3 horas. Y es a las 3 de la tarde. Desde las 12 en adelante hasta las 3 de la tarde es que hay tinieblas, y es que él declara el por qué Dios lo abandona. Las tinieblas representan la maldad, el pecado de la humanidad. Por 3 horas, no le voy a decir ahora lo que representaban las 3 horas de tinieblas, pero representan la condición de la humanidad. Pero ¿por qué 3 horas? ¿Por qué a las 3 de la tarde terminaron las tinieblas? Porque a las 3 de la tarde se suponía, o se hace la presentación del Cordero de la Pascua. A las 3 de la tarde, los judíos en la actualidad hacen su comida que representa la Pascua, donde ellos presentan el sacrificio
de la Pascua. Por eso hubieron 3 horas de oscuridad, de tiniebla, pero a las 3 de la tarde resplandeció la luz, porque Él es la luz que alumbra este mundo, y el que lo sigue no andará en tiniebla, mas tendrá la lumbre de la vida. Ahora, la otra expresión después de esa situación es que Él tiene sed. Sed. Es importante que podamos entender por qué Él tuvo sed y por qué le dieron a beber vinagre. Vinagre. ¿Sabes por qué tuvo sed? Era el momento donde la condición física de él había tenido un padecimiento grande. Primero, lo habían arrestado la noche del miércoles, en la tarde, bien tarde, lo habían arrestado. Durante el jueves estuvo todo el tiempo en trámites de un lugar a otro. Nadie se había ocupado de darle nada de beber, nada de comer. Segundo, cuando determinaron soltarle, ¿qué hicieron? Lo llevaron al pretorio, lo amarraron y le dieron 40 azotes menos 1, dice a 39 azotes. ¿Por qué 39 y no los 40? Los 40 era el máximo que daba la ley para azotar a un preso. Pero si se pasaba de los 40, al verdugo había que darle los 39. Entonces, para evitar el pasarse de los 40, los verdugos lo que hacían era darle nada más que 39 y dejaban 1 para defensa de ellos. Ahora, ¿qué pasó durante esos 39 azotes? Durante esos 39 azotes le abrieron las espaldas, le abrieron su pectoral, porque era necesario. ¿Sabes qué? Ahí se recogió toda la putrefacción que contamina y hace daño a nuestros cuerpos. Por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, y Él sufrió nuestros dolores. Así que tú puedes ir a su presencia, y por eso hay sanidad divina. Tú puedes recibir sanidad divina porque ya era el antídoto, lo proveyó en su sacrificio. Ahora, cuando Él dijo sed tengo y le buscaron y le trajeron el vinagre, indicaba que ya Él estaba listo para entonces entregar y terminar. La séptima. ¿Sabe lo que dijo Él? Y tomando el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mira, hermano, cuando Él dijo eso, el diablo tuvo que haber salido corriendo
y haber declarado a todo cuanto demonio le habían estado sirviendo y acompañando, tiene que haberle dicho: perdido. Consumado es implica no faltó ni un tilde ni una jota que yo no cumpliese. No faltó nada. Todo se cumplió. Todo se logró. El cielo se... Mira, yo me parece ver a los ángeles, los demonios huyendo y corriendo y el diablo sin poderse detener y los ángeles glorificando, honrando, magnificando a Dios. ¿Por qué? Porque el plan de la redención desde antes en la eternidad ahora tiene cumplimiento. Ahora usted y yo sabemos que nada falta. Ya no tenemos que ir a buscar un cordero, no tenemos que ir a buscar una paloma, no tenemos que ir en busca de ninguna de las cosas establecidas, porque se logró el cumplimiento. Y entonces todo lo que había pasado, al último él dijo que en tus manos encomiendo mi espíritu. La conclusión de una obra que costó tanto, pero tuvo su cumplimiento. A esa hora, Él vuelve a establecer la comunión y la relación con Dios. Y a esa hora, la humanidad recibió la aprobación y la prolongación del perdón eterno. Dios nos los bendiga. Gracias. Gracias por su paciencia. Desde México tenemos a Víctor Rivera. Él pide, quiere ser salvo. Qué bueno. De Buffalo, aquí en Upstate New York, Rosa Rivera también quiere ser salva, ella y su familia. Eliezer Ortiz de Corozal, esto es en Puerto Rico, él quiere que oremos por su familia. Pedro Torres de Cagua, por salvación, por un familiar. Juan Burgos de California, por salvación. De aquí de New Britain, salvación nos pide Luis Reyes y su familia. El martes, hermanos, un promedio de 7,200 personas pudieron ver y escuchar nuestra programación. Quiero decirles que estoy recibiendo llamadas de un orfanatorio, yo le dije, en Kenia, en África. Él me llamó a las 2 de la mañana, porque el horario, pero me llamó hoy, porque él está interesado en lo que hacemos aquí, porque ellos tienen un orfanatorio y él le está presentando nuestra programación. Él se la está traduciendo, tienen traductores para que traduzcan lo que hacemos y decimos aquí en nuestro templo. Note qué importante e interesante es lo que hacemos. Y yo oro por la iglesia, que se sientan responsables y que se unan, porque es una batalla grande, tremenda la que tenemos
de personas que quieren oír, que quieren ver y que quieren recibir. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por el sacrificio, por la obra redentora del Calvario. Te damos gracias porque Jesucristo ocupó nuestro lugar y por eso hoy nosotros podemos con toda libertad proclamar que Él es el Señor del cielo y de la tierra y que es nuestro Salvador. En este momento te presento a estas vidas que han llamado. Unos quieren ser salvos y ese es el propósito por el cual hiciste el sacrificio. Y otros, Señor, piden por sus familiares y otros piden por peticiones especiales. Esperamos que en esta hora, oh Dios, tú les contestes y sea Cristo glorificado. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares y comparten con sus familiares. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos veremos el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Amén.